le va? Un gusto poder saludarles, anhelando que el Señor pueda bendecir esta reunión con su presencia y el poder del Espíritu Santo se manifieste en la salvación de preciosas almas. Relacionado con estos temas de Semana Santa, hoy es un día especial porque la cristiandad de alguna manera recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, específicamente, quisiera hablarles sobre la preciosa sangre de Cristo. Ese será nuestro tema de hoy. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 13, estas palabras: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que casi todo es purificado según la ley por sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Primera Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ustedes saben que nuestra sangre es una sustancia misteriosa. Circula por nuestro organismo cada 23 segundos, de modo que cada célula es alimentada y limpiada simultáneamente. La corriente sanguínea elimina todas las impurezas que pueda haber en nuestro cuerpo. De más está decir que la sangre es uno de los elementos más importantes de nuestro organismo. Los corpúsculos rojos de la sangre cumplen una función importantísima, llevando el oxígeno del aire para eliminar los tejidos ya deteriorados e infundiendo fuego en todas las partes del organismo. Pero ¿quién es capaz de describir las innumerables funciones de los discos incoloros que flotan a lo largo de la corriente sanguínea y que están conectados con la mera esencia de nuestra vitalidad? Es cierto que la sangre empobrecida produce una vida decrépita, la sangre contaminada produce enfermedad y muerte. Al paso que la sangre sale, la vida se va. El primer esfuerzo del médico al examinar a un paciente es tomarle el pulso de la sangre. Y es un acto noble cuando una persona está dispuesta a ofrendar este don supremo en favor de otros. Todos los aquí presentes están relacionados unos con los otros. El apóstol Pablo dijo que de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. Todos somos hermanos y hermanas por creación, pero en un sentido muy especial, somos hermanos y hermanas si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pasamos a formar parte de ese grupo maravilloso que se llama el cuerpo de Cristo. Pero no olvidemos que es la sangre de Adán la que circula por nuestras venas. Seamos blancos, negros, amarillos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, grandes y pequeños, etc., nuestra herencia común nos clasifica de un solo género. Esa sangre genérica que circula por nuestras venas ha sido contaminada con una enfermedad mortal que irremediablemente nos lleva a la tumba. Se llama el pecado. Todos hemos oído hablar acerca de esa enfermedad tan misteriosa hasta el presente como es la leucemia. Incontable número de personas mueren todos los días víctimas de esta enfermedad. Pero hay una enfermedad peor aún, que nos ha envenenado a todos y que irremediablemente nos conduce a la muerte, que es el pecado. ¿Cómo podemos librarnos de nuestros pecados? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A fin de darles una idea de la intervención redentora de Dios en la historia, quiero contarles lo que sucedió cierta noche en Egipto,
cuando Dios decidió destruir a los primogénitos de los egipcios como juicio, como castigo contra esa nación. Dios le dijo a su pueblo, los israelitas que vivían en ese país esclavizado por los egipcios, que tomaran un cordero, lo sacrificaran y con su sangre pintaran los dinteles de su casa. Estas fueron las palabras de Dios. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, no habrá plaga de mortandad en las casas donde yo vea la sangre. Y tú me dirás, pero qué tonto, qué infantil salpicar la puerta con sangre. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos enseña acerca de la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre. Pero ¿por qué tuvo que escoger Dios un método tan cruel para salvarnos? Para que nos demos cuenta de lo atroz que es el pecado ante sus ojos. Muchas veces pasamos por alto este tema porque es repulsivo, porque el momento en que pensamos en la sangre es un recordatorio de nuestros pecados. Para muchas personas es ofensivo escuchar hablar acerca de la sangre de Cristo, porque choca con su egoísmo. Pensar que Dios tuvo que pagar un precio tan grande para salvarnos. Para otros es repulsivo hablar de la sangre de Cristo. El hombre moderno ha hecho de la cruz un emblema sentimental para llevar colgado del cuello como un amuleto, para adornar la fachada de los templos o nuestras Biblias. Sí, el hombre ha hecho de la cruz un emblema sentimental. Pero la cruz y la sangre de Cristo apuntan a dos hechos básicos e innegables: la profundidad del pecado del hombre y la intensidad del amor de Dios. Yo no puedo comprender la química ni la eficacia de la sangre de Cristo. Hay ahí un elemento de misterio que está más allá de la comprensión del ser humano. Pero yo sé por experiencia que todo aquel que entrega su vida a Cristo, que se arrepiente, que le recibe por la fe en su corazón, se encuentra con una transformación en su vida, una vida nueva. Dios entra por su Espíritu a formar parte de su vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El hombre es transformado, es cambiado en una nueva criatura. Nadie puede hacer esto. Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía. Solo hay uno que puede transformar la vida, y ese es Jesucristo. Sin el toque, sin el sello de esa sangre sobre nuestras vidas, no estamos en condiciones, ni estaremos nunca en condiciones de presentarnos ante el justo Dios. Yo quisiera hablarles en primer lugar sobre la perfección de la sangre de Cristo. La sangre de la cual les hablo primero es la sangre de una víctima divinamente señalada. Jesucristo no apareció en este mundo por sorpresa. Fue separado por su Padre desde antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió a Él para ser nuestro Salvador antes de que el mundo existiera. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 19, versículo 20, dice: sabiendo que fuiste, verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando hablo de la sangre de Cristo, hablo de algo que agradó mucho a Dios, porque Dios separó a su Hijo de la eternidad pasada. Dios lo envió a este mundo y Dios cargó en Él, cuando estaba en la cruz, el castigo, el juicio por todos nuestros pecados. La muerte de Cristo no se llevó a cabo sin previa advertencia. No fue algo que se hizo en secreto. Estaba destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú puedes venir con toda confianza en Jesucristo. Creer que su sangre es poderosa para limpiarte de todo pecado, porque fue una víctima
señalada por Dios mismo para nuestra salvación. Segundo, la sangre de Cristo es sin mancha. Si un solo pecado hubiera envenenado la sangre de Cristo, Él no podría ser nuestro Salvador. Porque aunque hubiese enviado de Dios, no estaría en condiciones de poder salvar. Para nuestra salvación se requería de alguien que no perteneciera a nuestro planeta, que no hubiera sido concebido con el pecado original. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aunque fue tentado en todo como nosotros y tenía un cuerpo igual al nuestro, sin embargo, Él nunca cedió a la tentación. Sus propios enemigos tuvieron que reconocer que Él era sin mancha. Poncio Pilato, el procurador romano, 3 veces dijo: ninguna culpa hallo en este hombre. Judas Iscariote dijo: he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente llamó Judas a la que derramó el Señor, porque circuló por espacio de 33 años por las venas del único que no conoció el pecado. Mira la cruz en esta noche y contempla al Señor entregando su vida y derramando su sangre. No hay poder para salvar, no hay poder para limpiar el alma de todos nuestros pecados, porque la sangre de Cristo es la sangre de Dios, es una sangre sin mancha, es poderoso para restaurar a todos aquellos que por Él se acercan a Dios. Pero en tercer lugar, la sangre de Cristo fue la sangre de Dios. Si Cristo hubiera sido un mero hombre, yo no podía invitarles a que depositan la fe en Él, porque su sangre no hubiera tenido poder para salvar. Pero la sangre que Cristo derramó era la sangre de Dios. Él dijo en Juan 14:7, si me conoceres, también a mi Padre conocería. Cristo vino a este mundo para revelarnos a su Padre, diciendo: yo soy Dios revelado, yo soy Dios en la carne, yo he venido para que los hombres conozcan al Santo del cielo. ¿Puedes imaginarte el valor de esa sangre? Yo sé que tú estimas esa sangre más allá de toda medida si has sido lavado por Él, pero sé que no lo estimas demasiado. Fue la admiración de los ángeles que Dios condescendiera a venir a este mundo a morir por los hombres. Y será la maravilla de las maravillas, el asombro perpetuo de la eternidad, que Dios se hiciera hombre para morir por ti y por mí. Si pensamos que Cristo como Dios fue el creador del universo, no podemos sorprendernos de que su sangre tenga poder para limpiarnos y perdonarnos. Mi amigo, tú puedes creer hoy en Jesucristo con toda confianza, porque es la sangre de Dios. En cuarto lugar, su sangre fue derramada una vez y para siempre, para la remisión de los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice estas palabras: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo con sangre. Todos los años tenía que repetir los mismos sacrificios, el mismo rito, la misma sangre, los mismos animales. Suponiendo que, siguiendo la misma analogía, Cristo tuviera que sufrir y morir todos los años. Todos los años el Getsemaní
el Calvario, la tumba. ¿Quién podría resistir eso? La tierra estaría envuelta en sombras, en tinieblas. Pero la muerte de Cristo no necesita repetirse. Fue final por ser perfecta. Antiguamente los sacrificios de los animales tenían que repetirse todos los años porque no podían quitar el pecado. Era imposible que la sangre de cordero, de machos cabríos, etc., quitaran el pecado. Pero el sacrificio de Cristo no necesita repetirse, porque la repetición habla de imperfección, de los cuales en su obra no hay ningún rastro. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, ascendió a los cielos, y si desde su trono de gloria hubiera visto alguna imperfección en su obra, hubiera descendido para corregirlo. Pero como no lo hizo, podemos estar seguros que su obra fue perfecta, fue final. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Vive para siempre jamás y nunca más volverá a pasar por la sombra siniestra del Calvario. Y en segundo lugar, quiero hablarles no solamente de la perfección de su sangre, sino de la eficacia de su sangre. En primer lugar, la sangre de Cristo es eficaz porque nos justifica y nos salva. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice estas palabras: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. El verbo justificar significa declarado limpio, declarado inocente. ¡Qué cosa maravillosa! Dios no tiene nada contra los justificados. En aquel día, cuando crucificaron a Cristo, esa cruz debía ser ocupada por un notorio criminal que había en Jerusalén, que había cometido horribles crímenes, llamado Barrabás. Hacía mucho tiempo que Barrabás estaba en la celda esperando el día de su ejecución. Y esa mañana vinieron los guardias a decirle: Barrabás, tenemos buena noticia para darte. Quedas en libertad, porque Jesús de Nazaret va a morir en tu lugar. Y los guardias liberaron al incorregible Barrabás y crucificaron a Cristo. Hubiera sido algo maravilloso si solamente Barrabás se hubiera salvado. Pero la Biblia dice mucho más. Estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Un predicador cuenta cómo los indios que vivían en la pampa protegían sus chozas de los permanentes incendios causados muchas veces por los relámpagos. Dice que cuando ellos veían el fuego a la distancia, quemaban un círculo bastante amplio alrededor de su choza. Entonces decía: el fuego no puede devorar donde ya ha devorado. Por eso llamo vuestra atención a la cruz de Cristo. Porque el fuego del juicio, de la ira de Dios, cayó sobre él. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que han sido justificados están en un lugar de seguridad, están tranquilos, porque gozan de la protección de su Señor. En segundo lugar, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cada persona tiene una conciencia que juzga cada pensamiento, palabra y hechos. Habla con voz inexorable, acusando, condenando, justificando. Hay personas que no pueden dormir de noche por los remordimientos de conciencia. Hay muchos que necesitan tomar píldoras para poder conciliar el sueño por el aguijoneo permanente de la conciencia.
Muchas veces el poder de la conciencia está más allá de la capacidad del psiquiatra. A pesar de todos los implementos modernos, el psiquiatra no puede penetrar en la depravación de la conciencia. Pero donde el hombre fracasa, Dios triunfa. Por eso dice el apóstol que hemos sido limpiados por la preciosa sangre de Jesucristo. Y finalmente, somos redimidos por la sangre de Cristo. Primera Pedro 1:8 dice estas palabras. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra redención significa volver a comprar. ¿Por qué es necesario que seamos comprados de nuevo? Porque todos nosotros estábamos bajo la esclavitud, el poder del pecado. El Señor dijo en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos hay que son esclavos de algún pecado? El pecado de la lujuria, el pecado de los vicios, el pecado de la inmoralidad sexual. Hay pecados secretos también. En más de una oportunidad te ha propuesto no volver a hacerlo, pero llega el momento de la tentación y cedes otra vez. ¿Por qué? Porque eres un esclavo. Ningún esclavo puede liberarse a sí mismo. Necesita un libertador. Jesucristo es el libertador. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno viene a Cristo, contrito, humillado, arrepentido por sus pecados, el libertador lo libera, rompe las cadenas y te hace una nueva criatura para poder cantar con el corazón las gloriosas estrofas de nuestro himno nacional, libertad, libertad, libertad. Nosotros como raza habíamos sido seducidos para servir a Satanás, pero nuestra infidelidad, nuestra perversidad no logró que Dios dejara de amarnos. Por fin sobre la cruz, Él pagó un precio demasiado alto para salvarnos. Lo hizo motivado por el amor. El esclavo, una vez liberado, nunca se olvida de aquel que lo libertó. Hay hombres que hablan con desprecio de la sangre de Cristo, pero llegará un día que esa sangre le será más valiosa que todo el oro y la plata del mundo. Suponte que tú tienes una buena posición económica, que tienes bienes. Cuando llegue la hora de la muerte, ¿de qué te servirán tus bienes, tu dinero? La sangre de Cristo te será más valiosa que todo lo que tienes o puedes llegar a tener. Y por último, quiero decirle que el Señor Jesucristo compró a la iglesia con su sangre. Efesios capítulo 5. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La noche cuando Israel fue liberado de esclavitud de Egipto, la sangre colocada en el dintel de las puertas era la señal
que marcaba a los obedientes de los desobedientes. Supónganse en que esa noche dos judíos están hablando entre sí y uno de ellos le dice al otro: ¿vas a obedecer la orden, el mandato de Dios? Y el otro le dice: claro que voy a obedecer. Antes preferiría desobedecer a mi esposa, a mis hijos, a cualquier otro, menos a Dios. Y el otro le dice: no, yo no voy a obedecer. Yo no creo que Dios vaya a castigar a mi hijo primogénito por no poner sangre en la puerta. Viene la noche, entra el ángel destructor, ve sangre en la puerta de uno y pasa de largo. No ve sangre en la puerta del otro y mata al hijo primogénito. Y así será con todos aquellos que no se refugian bajo la sangre de Cristo. Si tú no te has refugiado bajo la sangre de Cristo, te tengo lástima. Estás en un lugar de inminente peligro y perdición. Por lo tanto, acude a Jesucristo. Cuando uno se entrega a Cristo, Él pone como señal, como marca de redención en nuestra alma, una marca invisible. Solamente Él reconoce esa marca. Ustedes saben que en la India hay personas que se colocan un punto en la frente, un punto rojo en la frente para diferenciar su casta. Sobre el corazón de los que creen en Jesucristo, Dios pone como señal una marca invisible. Prescindiendo de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Las personas marcadas con la sangre de Cristo son aquellas que forman parte de su verdadera iglesia. Qué maravilloso es formar parte de la iglesia de Cristo. En este momento, Dios está formando a su iglesia. Está llamando a las personas de todos lugares, de lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que hay lugares en que las autoridades han prohibido hablar de Cristo, leer la Biblia. Pero si nosotros pudiésemos ver la obra de Dios en esos lugares, veríamos que aún allí Dios tiene un pueblo que le ama. Existe un pacto de sangre que ningún poder político podrá destruir. Es el reino de Dios. Es un reino mucho más poderoso que las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China. Y todos tenemos, por medio de la sangre, ciudadanía en Él. Que nadie me pregunte cómo hace esto Dios. Yo no lo sé. Lo único que sé es que Cristo entra en nuestra vida cuando lo reconocemos y nos limpia de todo pecado. Yo sé que cuando llegue al cielo, no voy a decir: aquí estoy, Señor, un hijo que ha sido redimido por ti, he sido predicador del Evangelio, he anunciado tu palabra en todos los lugares. No, yo no voy a decir eso, sino voy a decir: Señor, aquí estoy yo, un pobre pecador, que solamente por el valor de tu sangre preciosa tengo ciudadanía en el cielo. Y así es, porque la cruz en la cual Jesucristo murió para perdonarnos es mucho más que un lugar de perdón. Es un lugar de seguridad, es un lugar de justificación. Qué maravilloso sería si todos en esta hora pudieran reconocer a Cristo como Salvador personal. Qué hermoso sería si tú, mi amigo que me estás escuchando, con esta reflexión, puedas conciliar el sueño esta noche con la seguridad de que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo tu pasado, de todos tus pecados, y que has sido hecho una nueva criatura. ¿No quisieras hoy tener la bendición de recibir a Cristo en tu vida, de permitirle que Él te lave, te limpie, te purifique? Entonces, repite conmigo esta sencilla oración que yo voy a hacer en nombre de Dios para que tú puedas hoy salir de aquí totalmente perdonado y limpiado con la sangre de Cristo. Cierra tus ojos para no distraerte y dile al Señor esta oración: Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu Espíritu me ha mostrado tu grandeza y mi indignidad.
me has revelado a Cristo y me siento atraído por su amor. Señor, salva mi alma. Límpiame con tu sangre en este momento de todo pecado, porque te recibo como mi Salvador personal y quiero retirarme de aquí con la bendición de saber que ahora soy un hijo de Dios que ha sido limpiado y purificado por tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por haber escuchado mi oración. Amén. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración con sinceridad, porque realmente sentiste que Dios te habló, qué bueno sería que lo puedas comunicar al pastor de la iglesia, para que él pueda enterarte de que tú ahora eres un hijo de Dios. Yo agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de comunicarme con ustedes y he estado pidiendo su bendición por el tema que he desarrollado, para que todos se vayan a sus hogares hoy con la alegría de saber que son de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.